Bueno, es un gusto recibir al doctor Rolando Arellano, que es el presidente de la consultora que lleva su nombre. Él es un psicólogo de la Católica, pero es doctor en administración de empresas en Grenoble y ha venido acá a varias veces a título de consultor de empresas. Pocas personas en el Perú creo que conocen el punto de vista cuantitativo y el punto de vista analítico lo que está pasando con las empresas en el Perú. Nos sorprende por eso que este año sea miembro del comité asesor que ha organizado el CADE 59 que se ha clausurado hoy. Señor Arellano, muy buenos días. Buenos días, Fernando. Buenos días a todos. Buenas noches. ¿Cuáles ideas, cuáles actitudes, cuáles conceptos nuevos cree que pueden estar habitando el espíritu de los que han puesto todo su entusiasmo para participar en CADE este año? Bueno, yo creo que este CADE es un CADE del Bicentenario, sí, significa un cambio importante en la manera de ver al país y de verse a los empresarios en general del Perú, ¿no? Una primera cosa que es importante en este CADE, aunque ya ha sido bastante inclusivo antes, es que hoy día se empieza a hablar del empresario peruano como el grande, pequeño, mediano. Y si hablamos de eso, estamos hablando de casi 3 millones de empresas formales y 6 millones de empresas, si incluimos a los informales, ¿no? Somos el país con mayor cantidad de empresas por habitante del mundo, ¿no? Y eso implica que casi ser ciudadano en el Perú es casi ser empresario, ¿no? Empresario. Ahora, usted ha escrito un artículo justamente donde inventa una palabra, juega con el lenguaje al hablar de encadenamiento, para sostener que no hay cadenas, siempre jugando con CADE, productivas que integren las empresas pequeñas, no podremos aumentar nuestra productividad. Explíquenos ese concepto, por favor. Así es. Tenemos millones de empresas, tenemos un gran espíritu empresarial, pero el problema es que son empresas que trabajan individualmente. Son empresas que son pequeñas unidades y cada una depende de ellas mismas. Entonces no colaboran. Y al no colaborar, al no encadenarse, simplemente tienen niveles de productividad muy bajos. Y eso genera problemas por un lado, pero una tremenda oportunidad para lograr esas cadenas que podrían ayudar desde las empresas grandes, juntándose con las pequeñas en calidad de socios, para tener una fuerza de distribución, una fuerza de producción que está allí y que simplemente no se aprovecha y que podría ayudar a crecer a todos, ¿no? El concepto de cadenas productivas y el de unir a los miles de empresarios peruanos creo que es fundamental para el desarrollo del país. Otra cosa que ha escrito usted recientemente, que sin duda tiene que ver con este espíritu nuevo del cual habla en CADE 59, es el rol de la clase media en el Perú. Díganos algo sobre eso, porque también al mismo tiempo se suele subrayar que ha sido el sector más afectado por la crisis, porque la pérdida del empleo se ha producido en su seno. Así es. Bueno, la clase media ha sido lo que más creció en el país en los últimos 20, 25 años y que permitió, de hecho, generar una cantidad de productividad en el país que generó, entre otras cosas, reservas al Estado, que sin ellas no hubiéramos podido vacunarnos, etcétera, ¿no? O sea, hubo una generación de riqueza propia en las familias que hizo crecer a la clase media, que es fundamentalmente aquella que puede decidir sobre qué consume, ¿no? El pobre solo consume lo básico, la clase media puede decir. Ahora, es la más afectada, por cierto, ahora, porque al bajar los ingresos también bajaron sus posibilidades de obtener bienestar. Sin embargo, la buena noticia, yo siempre estoy tratando de mirar lo que viene, la buena noticia es que es una clase media muy resiliente, ¿no? Si bien en el año 2020 dejaron de funcionar 45.000 empresas, los datos de INEI nos dicen que aparecieron 235.000. Increíble. Ese dato que lo ha dado usted me ha dejado impresionado, sí. Entonces, eso hace que es una clase media que ya no quiere perder los avances que obtuvo con el crecimiento de las épocas de comienzo de este siglo. Ahora, cuéntenos, sin duda nadie debió jugar un papel importante usted, porque usted es un hombre de lenguaje, es un hombre de traducir un concepto en un lema, no es parte de su oficio, y el de este año para CADE se llama Diversas Voces, un solo Perú. Explíquenos cómo llegaron a la conclusión de que ese era el lema que correspondía al año de nuestro bicentenario.
Creemos, y bajo la dirección de IPAE, de la señora Rosario Bazán, de Elena Conterno, presidenta de IPAE, creíamos que era ya el momento en este bicentenario de empezar a pensar en un Perú más unido y en un Perú sin esas diferencias de las que tanto se habla y que sin duda son malas y hasta vergonzosas para nuestro país. Entonces, cuando se habló de diversas voces, se necesitaba juntar, por ejemplo, a las regiones y a Lima, que siempre han estado separadas. Y en este CADE han habido mesas con presencia de Oriente, del Norte, del Sur, del Centro, y con empresarios pequeños, medianos, grandes, presentando sus grandes, más que sus demandas, presentando aquello que creen que pueden hacer y para los cuales necesitan un poco de apoyo del Estado, pero sobre todo que se les dé las bases para poder invertir de manera segura y cierta. También diversas voces, hablamos de hombres y mujeres, ¿no? Generalmente cuando se habla de empresario uno piensa en un hombre y grande. Bueno, aquí pensamos... Ahora tienen presidentas, ¿ah? Dos, tanto la de CADE como la de IPAE son mujeres. Así es. Y una de ellas es Cajamarquina, aunque trabaja en La Libertad, ¿no? Y la primera ministra, que en realidad este CADE ha sido un CADE con la mitad, por lo menos la mitad de mujeres y no más, ¿no es cierto? Y luego es un CADE donde han estado los pequeños, los medianos, los grandes. Es decir, se han tratado de unir y además las voces del gobierno y las voces de los ciudadanos. Ha sido un CADE donde las diversas voces de un Perú, que somos todavía un país en formación, ¿no? Es un país que nos estamos... Adolescente, como decía hace ya tiempos años. Ahora, al mismo tiempo, uno ve que hay cada vez más iniciativas en círculos empresariales para dar una imagen distinta de la empresa por el compromiso con valores que no se traducen directamente en el crecimiento de sus ganancias. Y estamos este año ante esta iniciativa de valor compartido que es respaldada naturalmente por el grupo RPP. Díganos una palabra sobre cómo afecta eso a la imagen que la sociedad se hace de los empresarios. Bueno, hay un problema de imagen, pero también es cierto que el portarse bien, el ayudar a la sociedad, las empresas, la gente no lo ha visto, pero no se ha hablado mucho, han aportado muchísimo en la pandemia, ¿no es cierto? El oxígeno y las ayudas que se han dado a sus familias. Pero además del hecho de la imagen, que es importante, lo creo que ha sido importante en este CADE ver que portarse bien además es bueno para el negocio de hoy y para mañana. Entonces se ha tratado de juntar el concepto de rendimiento empresarial con conciencia social y con conciencia ambiental. Los tres aspectos. Y hemos tenido ejemplos como una empresa FIFCO de Costa Rica, que es una empresa sumamente exitosa, pero además que tiene iniciativas que son, por ejemplo, devolver más carbono que el que consume y cosas de ese tipo. Entonces, no solo es bueno para los negocios, sino es bueno para todos. Y eso es lo que se quiere mostrar. De acuerdo. Permítame hacer una breve pausa para retomar nuestra conversación, porque tenemos inevitablemente que hablar sobre lo que el presidente de la República dijo hoy en el marco justamente de la clausura de CADE de este año. Hacemos una pausa y retomamos nuestra entrevista con el doctor Rolando Arellano. Antes de darle la palabra al doctor Rolando Arellano, quiero hacer saber que hemos recibido un oficio que hace pocos minutos la primera ministra ha dirigido a la presidenta del Congreso, señora Alba, en relación a la moción anunciada por la congresista Patricia Chirinos, planteando una moción de vacancia del presidente Pedro Castillo. La señora Mirta Vázquez solicita a la señora Alba que la mesa directiva que ella preside en el Congreso tome distancia de esta iniciativa que, según Mirta Vázquez, atenta contra la gobernabilidad y que en vez de dedicarse a ese tipo de cuestionamientos, el Congreso asuma y dé curso a los 50 proyectos de ley que el Ejecutivo no ha mandado al Congreso y que no han sido todavía resueltos.
Estamos mostrando en la pantalla en el oficio enviado esta misma noche por la primera ministra al Congreso de la República, que está en sesión plenaria en este momento. Ahora sí, retomamos nuestra conversación con usted, que tiene también que ver con ese aspecto político, con el aspecto confrontacional que ha adquirido. Acá se necesita de usted como psicólogo también. ¿Por qué nos hemos entrampado en una dinámica en donde todo parece que se quiere resolver con vacancia, con censura, con voto de confianza, con disolución, etcétera? Y en ese contexto, ¿qué le pareció lo que dijo el presidente de la República hoy en el marco de CADE? A lo largo del CADE hay una constante de todos los que han participado, que es que hay que escucharnos y hay que conversar. Creo que uno de los problemas que se presentan en el país se dan porque no nos hemos escuchado. Y de alguna manera los empresarios han dicho, vamos a tender puentes, así como hay que escuchar a todas las regiones y a todos vamos a también a escucharnos y a escuchar con el gobierno. Y lo que es mi visión personal, no puedo hablar de manera institucional, sí, lo que yo sí creo es que los diversos miembros del gobierno, desde el Congreso, la presidenta del Congreso, la primera ministra, el mismo presidente, todos han tenido una actitud relativamente positiva frente a la inversión y al empresario. El presidente ha asegurado que va a respetar todos los derechos, el presidente ha asegurado que va a impulsar la inversión y que va a ser muy respetuoso de todo aquello que es legal. Desde ese punto de vista ha sido el mismo el ministro de Economía, sí, nos dijo lo mismo. Entonces, creo que es una buena posición, además una posición coherente entre todos los que nos han acompañado en el CADE. Y eso nos da una esperanza de que las cosas pueden ir mejor en el país. Y esperanza entonces de que CADE sea como un punto de inflexión. Sin embargo, en su respuesta, en su comentario, la presidenta de IPAE, señora Conterno, habló de lo negativo que es usar doble discursos, como diciendo que quizá ahora nos dice esto el presidente, seguridad jurídica para la inversión, y aparece un ministro o una primera ministra que dice lo contrario. Así es, bueno, esa es una preocupación que todos tenemos. Nos gustaría escuchar un discurso, no, como ciudadanos, nos gustaría escuchar un discurso más uniforme. Esperemos que eso se vaya dando. Las señales que nos han dado hoy es de que eso podría mejorar en el futuro, ¿no? ¿Usted siente que a veces los empresarios muestran un talante más pragmático y más dialogante que la clase política? Yo creo que los empresarios son muy prácticos, o sea, los empresarios saben que hay que superar dificultades y están preparados para ello. O sea, hacer empresa es estar expuesto al riesgo todo el tiempo y por lo tanto están dispuestos a ver las maneras de solucionar los problemas. Desde ese punto de vista creo que podría ser lo que tú dices, Fernando. Lo que yo pregunto. Bueno, yo creo que a veces podría darse, pero en todo caso, si no se hubiera dado, creo que en este CADE del Bicentenario sí se presenta el deseo que se ha visto claramente en esta reunión de que a partir de ahora cambie esa situación, no por el momento político del país, sino porque ya empezamos un nuevo siglo de independencia, unos nuevos 100 años y hay que prepararse para el tricentenario. Está ¿no? mirando a largo plazo. Muchísimas gracias por su presencia, por el viento de optimismo que nos transmite en su triple claridad de consultor de empresas, de administrador y de psicólogo. Sobre todo psicólogo, es importante en los tiempos que corren. Muchas gracias por su presencia acá en Las Cosas Como Son de RPP Rolando Arellano. Hacemos una pausa y retomamos nuestro programa.